Amén. Amén, que Dios les bendiga, mis amados hermanos. ¿Cuántos están contentos de venir a la casa de Dios? Qué bueno. Eh, Algo que nosotros deberíamos agradecer es que podemos estar. En alguna ocasión alguien me dijo, Pau, observa la naturaleza. ¿Qué ves? Y yo dije, árboles, plantas, nubes, montañas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué ves más allá? Yo digo, chuticas, ¿qué tengo que ver? ¿Qué tengo que ver? Y mi pensamiento se bloqueó y decía, ¿qué tengo que ver? Algo más, a ver, ¿qué tengo que ver? ¿O qué quería escuchar la persona que me preguntaba? Y en vez de realmente observar, me estaba preguntando, entonces me distraje de lo que realmente tenía que hacer. Cuando esta persona me dijo, ¿qué tienes tú para caminar? Y yo le dije, los pies. ¿Y los árboles tienen pies? Y yo le dije, no, tienen raíces. ¿Tú te puedes mover? Le dije, sí. ¿Los árboles? No. Sin embargo, cada parte de la creación de Dios dice que proclama la gloria de Dios. Y no se pueden mover para llevar esta proclamación. Lo proclaman desde su lugar, desde su sitio donde están plantados. Y ahí fue cuando tuve la visión en mi corazón de que qué hermoso es Dios el habernos hecho con dos pies para poder caminar y poder llevar esto que tenemos, este regalo no solo a nosotros, sino a todos, proclamando su gloria. Así que es una bendición que usted esté aquí, porque muchos tal vez quisieron venir y no llegaron. Y el hecho de que usted está aquí es porque Dios la ha traído y porque sus pies tuvieron esa fuerza para hacerlo. Así que qué bendición es estar este día aquí. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Mi amado Dios, gracias te doy, Padre, por esta mañana. Hemos venido así para que tú seas transformándonos. Padre, que esta palabra tuya, Señor, penetre hasta nuestro corazón, rompa lo que tenga que romper, confronte lo que tenga que confrontar y nos anime a cambiar lo que tenemos que cambiar. Aviva, Señor, el don que tú has puesto en nuestra vida, ese fuego, ese Espíritu Santo para poder entenderte, no con conocimiento humano, sino solo con el que tú das, con el que tú revelas a aquel que está, Señor, placido en venir y escucharte. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Investigando un poquito, la verdad, estaba en esta semana viendo un poquito cuánto es las encuestas que se han analizado de nuestro país, Ecuador, de cuántas personas están cayendo en depresión o ansiedad. Y yo dije, voy a ver. Y investigando muchas encuestas que han hecho, sobre todo las personas, fundaciones que están enfocadas a ayudar a la sociedad, me encontré que el 20% de los niños, tomen en cuenta esto, el 20% de los niños tiene ansiedad. Y yo dije, ¿cómo es eso? Cuando yo era niña no me preocupaba por nada. Mis papás se preocupaban, yo solamente estaba ahí. Pero ahora los niños están confundidos en sus emociones. No saben si es estrés, no saben si es ansiedad, pero están confundidos en sus emociones. Y por eso muchos de esa confusión, el 2% de este 20% terminan quitándose la vida. También vi más allá en la adolescencia. ¿Qué está pasando con la adolescencia? Y es terrible que chicos, desde los 13 años hasta los 19 años, en su 30% tienen ansiedad, conscientemente, y viven una inseguridad cada momento. Y es cuando yo dije, Señor, mis tiempos creo que fueron hermosos, o tal vez en el hogar que tú me pusiste. Porque sé que también cuando yo era niña tenía amigos
que a veces venían a la escuela y otras veces no. Y por último ya no venían. Tenía amigos que venían golpeados, amigas que venían golpeadas porque vivían maltrato en su hogar. Yo creo que cada uno vive una diferencia en su hogar. Pero actualmente, la saturación de todas estas redes sociales, en vez de ayudar a nuestra sociedad y más claro a nuestra juventud, por así decirlo, ha puesto en mucha ansiedad y mucha frustración a nuestros jóvenes. Y eso les está llevando a quitarse la vida. Y ahora usted me dirá, no, los adultos estamos más conscientes. No. Al ver los adultos este resultado, a no poder ser nada en su casa, a no poder llevar un hogar, a no poder dar lo que necesitan sus hijos, también caen en depresión. Y aquí viene la escuela que yo más o menos investigué, donde se hizo una encuesta de las enfermedades mentales. Varias de las personas caen en esta parte y son los adultos los que llegan a tener esta depresión y utilizan pastillas y necesitan terapia. Y yo me preguntaba, ¿qué hace Dios en esta situación? ¿Dónde está Dios? Porque a Él le importa toda la sociedad. Pero después, ¿cómo es Dios, no? Y me dijo, ¿dónde están los que tienen mi palabra? ¿Dónde están los que tienen las rodillas para interceder, para orar? Están viendo lo mismo, solo con otro sentido. No voy a dejar que me afecte, pero estamos yendo por el mismo camino. Quizás más asegurados, porque tenemos la conciencia, pero no tenemos la conciencia de que hay personas que están viendo todas esas cosas y cayendo en esta depresión y en esta ansiedad y se están yendo a la muerte. Y no solo a la muerte primera, sino a la muerte segunda, a la muerte eterna. Entonces, es importante esta parte y les invito a abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 empieza con un título impresionante. No sé si usted tenga igual que mi Biblia, pero Filipenses capítulo 4, mi título dice, regocijaos en el Señor siempre. Amén. Bueno, en esta porción bíblica, Pablo nos quiere enseñar que nosotros, porque incluso investigué en los cristianos, ¿no? Como yo les digo, vamos por el mismo camino, solo que sondeamos cosas. Pero los cristianos también están cayendo en ansiedad y en frustración. También están cayendo en depresión. Por ende, Pablo no quiere decir en esta porción que está prohibido caer en ansiedad. No. Y por eso quiero que lo leamos en la manera que Pablo lo escribió. Y dice así la palabra de Dios. Vamos a leerlo por partecitas, ¿ya? Vamos a leerlo desde el 4. ¿Ya? Filipenses 4, 4. Y dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Un punto que Pablo siempre quiso recordar a esta iglesia de Filipenses era que Dios está cerca y que cuando Dios está cerca, nuestro corazón se puede regocijar. No hay de otra. Si Dios está lejos, su corazón no se va a poder regocijar. Porque una cosa es una alegría y otra cosa es el regocijo. Así que Pablo marcó súper bien. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Ya? Cerca en el sentido de que está cerquita de nosotros. Cerca también porque ya viene a vernos cómo estamos. Cerca porque el Señor quiere acabar con todo este dolor del mundo que no podemos. Estamos en este mundo, pero la palabra de Dios dice que no somos de este mundo. Pero sin embargo, Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos. Dice, yo he vencido. Por eso Pablo quiere que tomemos esta parte. Si estamos cerca de Dios, ¿van a haber problemas? Sí. ¿Van a haber situaciones? Sí. Pero tenemos que ver si Dios realmente está cerca de nosotros
o nosotros nos hemos alejado de Él. Porque la verdad, yo creo que Dios nunca retrocede. Somos nosotros los que nos vamos. Y empezamos con el versículo 6 y dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, ahí subraye, peticiones, delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. En esta parte, estar afanosos que nos pide Pablo es difícil. ¿Quién no piensa en el mañana? De hecho, algunas mamás estarán pensando ya mañana la colación, el pasaje, ¿quién le mando? Y ya estamos afanándonos, ¿no? Sin embargo, Jesús también nos dijo, ¿importante la comida que el cuerpo? La comida espiritual, amén, mi hermana, la comida espiritual es muy importante, pero a veces nosotros no nos afanamos por eso. Alce la mano, ¿quién antes de venir a la iglesia, a la casa de Dios, hizo su devocional? Orar y leer una porción de la Biblia, tener su tiempo con Dios. ¿Sí hizo eso antes de venir a la iglesia? Hay muchas personas que dicen, ay, es domingo, ya el domingo va a la iglesia, ya escuchó la palabra, o sea, ya. Otros tal vez dirán, ay, me olvidé de hacer el devocional. Ah, pero bueno, ya voy a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, a veces nos afanamos por algo que uno pasa y estamos afanados en el mañana, pero sin embargo hay cosas que sí deberían tener mucha importancia, pero no lo hacemos. Como dijo mi hermana Maribel, la palabra de Dios, pero no nos afanamos por eso. Ni siquiera tomamos en cuenta que nos hemos pasado ese tiempo, que hemos hecho otras cosas antes de tomar la palabra de Dios como prioridad. Y es verdad, algunos de aquí pueden saber qué es hacer un devocional y no saberlo, y es válido. Un devocional es tener una porción bíblica en la que yo pueda leer, levantarme, llorar y dar gracias a Dios, aún sin saber qué tiene el día. Doy gracias a Dios. Y aún sin saber qué tiene el día, pongo ese día en las manos de Dios. Porque pueden venir problemas fuertes. Uno no se levanta sabiendo que ese día va a pasar algo. Pero cuando estamos en Dios y nos levantamos y le pedimos a Él que nos ayude, que nos guíe, porque van a haber decisiones. Todos los días hay decisiones que tomamos. Y esa es la parte importante. Por eso Pablo dijo, Dios está cerca. ¿Te preocupa algo? Pon tu petición delante de mí. Y por eso es importante empezar un día poniendo nuestras peticiones delante de Dios. Y a veces tenemos muchas peticiones muy vanas, cosas a veces que ni siquiera son relevantes, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo me levanto y le digo, Señor, por favor, acuérdate que en este día me voy a comprar los zapatos que me alcance y qué sé yo. No digo que está mal, pero hay cosas importantes, espirituales que a veces estamos pasando por alto. Como una madre, bendecir a sus hijos. Como los hijos, Señor, ayúdanos a no entristecer el corazón de nuestros padres. Como hermanos, ayuda, Señor, a que nuestros hermanos lleguen con bien y que todos nos respetemos, nos valoremos y nos amemos. Como padres, qué rol importante el del papá. Decir, Señor, cuida a mi esposa y a mis hijos. Y ayúdame, Señor, porque yo sé que tengo que estar al frente de él. Entonces son cosas que necesitamos. Y dice, por nada estéis afanosos. Pero cuando dijo nada, no quiere decir prohibido, como yo les digo, estar afanosos, sino que hay muchas cosas que nos van a afanar. Pero el Señor como nos dice, entrégame a mí, ya no estés afanoso. Yo sé que tienes esas preocupaciones, pero entrégamelas a mí. Si no sean conocidas, dice. Si Dios no conoce sus peticiones, a pesar de que Él sabe cuáles son, Él anhela que usted le pida. Si yo pregunto aquí a un papá, hay veces que sí está tan así con su hijito y le va a dar cosas sin que el hijo le pida. Pero habrá otras que el papá sí o no le permite que hable. Que si quiere algo, pida. Y si no pide, no le da. Y no porque sea malo el papá, sino porque quiere que el hijo reconozca lo que quiere. Y para que pueda también tener un principio de poder pedir, hablar, comunicarse. Si no hay esto, un papá no puede darle. Y no porque sea malo, sino porque quiere darle una buena lección a su hijo. Si los padres aquí, que son de este mundo,
son llamados buenos padres, ¿cuánto más el Padre Celestial? Lo primero es la comunicación. Nuestra primera relación debe ser esa, conversar, hacerle conocer. Ya depende de Dios si nos da o no nos da, si nos complace o no nos complace. Pero lo importante es tener esta comunicación. Necesitamos tener una comunicación vertical para poder tener una comunicación horizontal a los que están en mi entorno. ¿Sí? No es así, no es primero así para estar así, es primero así, vertical, para que mi comunicación con Dios se refleje en mi manera de vivir, en mi entorno. Ahora dice, delante de Dios. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros? Vecino, ni sabes que esto, ay, verá, yo necesito esto y verá que Juanito, y empezamos a quejarnos. En vez de darle a conocer estas peticiones a Dios, nos vamos a quejar. Y lo peor, hermanos, ni siquiera un vecino cristiano, sino un vecino que nos puede decir, ay, hermanita, vaya, una cerveza, tómese y ya, se le pasa. El mejor consejo del mundo, ¿no? Entonces, ¿a dónde estamos yendo? Dice delante de Dios, hermanos, delante de Dios es postrarnos delante de Dios. Si nosotros no ponemos esa prioridad en nuestra vida, van a venir otras cosas a tomar ese primer lugar y nos vamos a postrar. Y aunque usted me diga, no, es que yo no me postro. Hermanos, postrarse delante de Dios no necesariamente tiene que ser física. Lo hacemos espiritualmente y no nos hemos dado cuenta. Por eso tenemos que aprender no a perder esta comunicación. Pierda todo, pero menos esto. Esto es un regalo que Dios nos dio. Dice, ¿con qué vamos a estar? Con oración y ruego. Algunas personas dicen, ay, tengo 5 minutos, gracias Dios por este día, Señor, bendice a mi esposa, a mis hijos, en el nombre de Jesús. Señor, te entrego este día, en el nombre de Jesús, amén. Salimos corriendo. Dice con oración y ruego. Y no es que el Padre nos quiera ver, Señor, por favor, pero Él quiere ver cuánto anhelamos lo que estamos pidiendo. ¿Cuánto? Si usted anhela algo, va a persistir, persistir, persistir. Si usted no anhela algo, se va a olvidar. Lo va a hacer a medias. Y eso no es tener una persistencia, una constancia. Eso es hacerlo levemente y sin fe. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que rogar al Padre. No le ruegue a su ex. No le ruegue a las personas, sino ruéguele a ese Dios. No le ruegue a su esposa. Ve, cambia. No le ruegue a sus hijos, hijito mío, cambia. Ruéguele a Dios, porque Él tiene el control de las personas que usted está entregando en ese momento. Si usted no entrega, le está quitando el control a Dios y entonces no va a funcionar. Entonces, entreguemos a Dios estas cosas que nosotros no podemos manipular. Y no digo que Dios sea un manipulador, sino que en medio de la oración hay poder y el enemigo tiene que rendirse y cadenas se rompen y hay libertad donde está el Espíritu de Dios. ¿Por qué digo el Espíritu de Dios? Porque para conversar con Dios, para rogarle al Padre, tenemos que saber que el Espíritu de Dios es el que está ahí con nosotros. Porque hay veces que no tenemos palabras. Y la Biblia dice que con gemidos indeseables, Él clama al Padre de lo que nosotros tengamos necesidad. Entonces necesitamos conocer. Ahora dice, con acción de gracias. Si ya he pedido a Dios, sea que Él me dé, o sea que no me dé, ya está en las manos de Dios. Y entonces digo gracias. Gracias porque ya lo que yo me pesaba y no podía, lo dejo en tus manos. Ahora, hermana Pau, ¿cada cuánto hago esto? ¿Una vez al mes será? ¿2 veces al mes? ¿1 vez por semana? ¿1 hora al día? ¿Cuánto creen ustedes? Todos los días. Hay un versículo que dice, orad sin, y no dice sin cesar, sino sin parar.
sin parar, hermanos. Necesitamos orar sin cesar. Y ahora, pero yo me voy a caer pues orando. Ah, pero sí estamos tarareando canción del mundo en el pensamiento. Y no nos caemos. Sí estamos teniendo malos pensamientos mientras caminamos. Hasta ahí nos caminamos. Que hasta el vecino pasa y, vecina, yo, hola, hola, y usted ni bola. ¿Por qué? Porque usted anda perdido. Pero para eso sí tenemos, para enganchar nuestro pensamiento a cosas malas y no percibir lo que Dios anhela. Entonces nuestro pensamiento es importante. Necesitamos estar constantemente orando al Señor. Estoy en el carro. Y hay una canción que Pablo Olivares cantaba y decía que cuando va al trabajo, no recuerdo el ritmo, pero él dice que va orando. Hermanos, en todo tiempo podemos orar. Que no nos falte la oración. Acuérdese que Dios, tal vez no lo podemos ver, pero Él está ahí. Y Él es nuestro amigo. Él está ahí. Recuerdo una historia, no sé si usted se acuerda. Había el profeta Elías que lo iban a matar. Y él se escondió en una casita, digámoslo así, y estaba con Eliseo. Y Eliseo sacó la cabeza a ver y dijo, uy no, hoy sí es nuestro día, hoy sí nos llegó. Y estaba así. Y Eliseo estaba tranquilo, Elías estaba tranquila. Y dijo, ay Señor, ayuda a que Eliseo pueda ver lo que no puede ver. Y dice que Eliseo se le abrieron los ojos, y está hablando de los ojos espirituales. Y Elías le dijo, vuelve a ver. Y había bastantes soldados del ejército del otro lado que los querían matar. Era muchísima gente, no recuerdo la cantidad, perdónenme en eso, pero era mucha gente. Y Eliseo cuando abrió los ojos, cuando el Señor lo abrió los ojos, dice que él miró otra vez y dice que atrás de todos esos malos soldados, por así decirlo, había un ejército de los Dios, un ejército de los ángeles de Dios. Y eso es lo que usted y yo no vemos. No vemos, pero tenemos que creerlo, porque un cristiano no camina por vista, sino hay ángeles alrededor de nosotros. Amén. ¿Está el Espíritu Santo aquí? Amén. ¿Está el Padre aquí? Amén. ¿Está el Hijo en su corazón? Amén. Y usted no necesita verlo, solo tiene que creerlo. Por eso tenemos que orar constantemente para que eso pase, porque la incredulidad es el enemigo de la oración. La duda es el enemigo de la fe. No podemos caminar entre las dos cosas. O estamos o no estamos. ¿Y qué pasa si hago esto? En el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios. Y Jesús dijo, vuelvo a repetir el versículo, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y esta paz no es comparada al del mundo. No es comparada al de la respuesta que usted quiera recibir de esa persona. La paz de Dios es haya o no haya esta respuesta. Es la paz de Dios. Porque Dios no se equivoca. Nosotros sí. Por eso necesitamos estar apegados de Dios. Hermano, no confíe en usted. Nuestro peor enemigo no es el vecino. Ni siquiera es el enemigo que le hace la malilla todos los días, porque siempre hay esa persona que Dios nos ha mandado para trabajar el carácter de uno. Pero esa persona no es. Nuestro peor enemigo es usted mismo, porque usted le da el poder a lo que quiere que tenga poder. Si usted quiere darle el poder a esa complicación en su vida, pues usted le va a dar. Y esa complicación le va a estar hincha, pincha y pincha, pincha y pincha. Y es cuando usted va a estar desinflado. Y van a decirle, ¿qué te pasa? Te veo, no sé, desgastado, desanimado. Y es porque usted está luchando solo. Está luchando en sus fuerzas. Está buscando la paz que usted quiere a su manera y no a la manera de Dios. Y eso todos fallamos. Porque es difícil y yo sé que cuando uno no tiene una respuesta,
es difícil estar en esa paz porque el corazón empieza a llenarse de esta ansiedad. Y entonces mejor digo, voy al celular a distraerme un poquito y ver un video y sale canciones de la Morelia. Y ya estoy queriendo llorar. Hermanos, lo que usted mira afecta, lo que usted oye afecta, donde usted está afecta, con quien usted está afecta. Pregúntese dónde estoy, con quién estoy, qué pienso, qué miro, qué oigo. Y usted va a saber con quién está. Si con el enemigo o con Dios. Y usted va a saber a quién le ha dado ese poder sobre usted. Démosles a Dios para que Él nos dé su paz. También dice que sobrepasa todo entendimiento. Y yo no sé si le ha pasado, pero hay veces que uno ya está en el final y dice, chuta, no sé qué hacer. Solo un milagro me salva de esta. Y pasa el milagro. No sé cómo, pero pasa. Y uno dice, ¿me creerás o no me creerás? Pero esto me pasó. Y nosotros no entendemos. No nos pasa siempre porque hay veces que no llega ese milagro. Pero Dios sabe por qué. Pero también nos da esos otros lados, que Dios hace eso y uno dice, uno se queda loco, ni reacciona ese momento. Y después uno quiere contarle con esa alegría que usted sintió ese ratito y lo peor es que cuenta a la otra persona y la otra persona, y uno, bueno, yo lo sentí, ya lo viví. Si esa persona que yo le conté no haya sentido la sensación que yo le quise transmitir, yo lo viví. Y eso es Dios. Ese es Dios. En el momento que menos lo pensamos, Él llega a tiempo. Y Él lo hace. Pero necesitamos confiar en Él. Necesitamos pedir de su paz. Saber que Él escucha. Porque a veces nosotros ya le oramos a Dios y pensamos, es que Dios es sordo, parece que no me escuchó. Y no es así. Nosotros somos los impacientes. Recuerde que la vida de un mosco creo que no dura mucho, creo que son horas, si no estoy mal, por ahí una persona que sepa. Pero para el mosco, yo creo que él pasó muchas cosas en estas horas, ¿no es cierto? Y nosotros viéndole al mosco decimos, pasó unas horitas nomás. Y el mosco ya cumplió su función de vida. Dios es un Dios que para Él no hay días. Él es la luz, para Él no hay noche, para nosotros hay noche. Para Él todo el tiempo está clarito. Y nosotros lo que hacemos es vivir y vivir y vivir. Y el tiempo de Él no es el mismo tiempo de nosotros. Nosotros ya vamos contando los días y Él no ha pasado un día. Y nosotros, pero Señor, ya son 100 días, aquí le tengo marcado. Y Dios dice, no ha pasado un día. Y a veces Dios nos hace esperar, pero nos da la paz en medio de eso. Ahora dice también que sobrepasa todo entendimiento, ya les dije, siempre el Señor, pero el entendimiento, ¿qué entendimiento? El entendimiento que está conectado a la palabra de Dios, porque si mi entendimiento está conectado a la sabiduría humana, no va a pasar. Tengo que conectarme a esa sabiduría de lo alto, y la sabiduría de lo alto viene, ¿cómo dice la fe? Viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso hace que nuestro entendimiento sea claro y preciso cuando yo esté delante de Dios. De lo contrario no va a pasar nada. Ya le pedí a Dios, estoy esperando. ¿Y qué estás viendo? Uy, es que está buenaza la serie. Ya voy en la 5ª temporada. ¿Cuántos capítulos son? 7. ¿Si te has ido al baño? No, ya mismo. Pero estoy esperando la respuesta de Dios. Entonces, involucro más mi vida en cosas paganas, por así decirlo, que me alejan de Dios, como les dije en la anterior prédica, ¿no? Hay ritmos que nos alejan de Dios. Pueden no ser pecado, pero me están alejando de Dios. Yo creo que también nosotros tenemos que tener ese tiempo para poder tratar de que nuestro entendimiento pueda entender lo espiritual. Jesús les preguntó a sus discípulos, muchos dicen muchas cosas del Hijo del Hombre. ¿Qué dicen ustedes? Y los discípulos se quedaron así. Dicen que es el profeta Elías. Otros dicen que eres... y empezaron. Y solo Pedro dijo, tú eres el Hijo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Seguido le dijo Jesús,
Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Para que Dios le revele la respuesta a su corazón, para que Dios le dé esa paz y ese descanso, necesitamos esto, la palabra de Dios, porque esto abre nuestro entendimiento. No abre la novela, no abren los buenos cachos, no abren la buena música, no abren las buenas amistades o las malas amistades. Es preciso la palabra de Dios, punto, no hay de otra. No hay de otra. Es que, hermana Pau, yo me estoy viendo full películas cristianas. Sí, tal vez se le abra el entendimiento, pero no se le va a abrir de parte de Dios, con el poder de Dios. Necesitamos ese poder, y ese poder, las películas cristianas son buenas porque hay testimonios buenos y alientan nuestra fe, pero no quiere decir que eso reemplace la palabra de Dios. Nada reemplaza la palabra de Dios. Yo sigo una serie que me encanta mucho, que es de Chosen, habla de todos los discípulos, pero eso no reemplaza. No digo, no, yo no puedo decir, ya vi 2 capitulitos de los discípulos de Jesús, ya. No, no reemplaza la palabra de Dios. Nada, nada reemplaza la palabra de Dios. Ni porque sea cristiano. Es que ya me escuché 10 alabanzas. Yo creo que ya hice mi día. No. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Dice también, guardará vuestros corazones. Ay, ¿por qué andamos con los corazones rotos? Y yo me pongo primerita ahí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos ayuda a guardar nuestros corazones. Lo más perverso que es lo más perverso que tiene el hombre. Amén. ¿Desde qué horas diciéndome yo? Lo más perverso que tiene el hombre es el corazón. El corazón no, a lo que se refiere, no es a ese músculo que le hace tic, 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 tic. No. El corazón son nuestros pensamientos. El corazón es lo que emite esas emociones. Entonces, cuando nosotros actuamos por emociones, después nos arrepentimos. Ay, de las iras, no sé qué le dije, hasta le dije de lo que se iba a morir. ¿Por qué? Porque actuamos por nuestras emociones. Una vez alguien me dijo, no sé si mi hermana Pame o no sé quién me dijo este ejemplo, pero es como, vaya, pélele a una gallina. Ya le peló a la gallina, ¿no es cierto? La gallina ya está peladita. Ahora vuélvale a poner las plumas. ¿Se puede o no se puede? De poder se puede con goma, pero ¿cómo quedaría? Otra cosa menos gallina, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas que nosotros herimos a las demás personas, queriendo o sin querer queriendo, porque nuestras emociones nos llevan. Nosotros somos carne, hermanos, nunca se olvide, somos carne. Y esta carne está que quiere saltar, todos los días quiere saltar. Y ella actúa por medio de las emociones. La emoción que usted tenga, ella va a caminar por estas emociones. Si usted tiene enojo, tener enojo no es pecado. Es una emoción que Dios puso en nuestro corazón. Como nosotros actuemos sobre esa emoción, ahí se convierte en pecado. Estar triste no es pecado. Jesús mismo lloró. Pero como actuemos sobre esa emoción, ahí se convierte en pecado. Las emociones no son malas. Ay, es que la hermana solo llorando pasa. Las emociones no son malas. Parte de nuestra comunicación con Dios son las emociones, porque me derramo, porque hasta me enojo. Es que Dios no entiendo, y Dios me va apaciguando en medio de ese proceso. Pero Dios quiere controlar esas emociones para que no hagamos daño a los que más amamos, porque mayormente nuestras emociones ni siquiera hacen mal a los que están afuera, hacen mal a los que están adentro, cerquita de nosotros. Lo peor de todo es que a veces hay cosas que queremos cambiar y ya no podemos. Hay familias rotas, relaciones rotas. Dios a veces da esa oportunidad para cambiar, pero a veces nosotros no queremos, o a veces las hemos perdido
No nos hemos dado cuenta cuántas veces Dios ya ha puesto estas situaciones para poder resolver esos casos de una vez por todas, pero nosotros estamos en nuestra propia manera de pensar, en nuestra propia manera de actuar y no le damos ese chance a Dios. Y dice vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué son los pensamientos? Es también nuestra manera, o como así decirlo, la cancha donde se pelea una batalla, donde está el bien y donde está el mal, donde están las cosas que yo lo tomo y donde están las cosas que yo dejo. ¿Quién está interesado en este campo de batalla? El enemigo. El enemigo no puede escuchar nuestros pensamientos. El enemigo no puede ver lo que tenemos dentro de nosotros. Sin embargo, él puede manipular lo que estemos pensando. Mi esposo se enojó. Chútale, ¿y ahora cómo le hago? Estoy pensando, ¿no? No estoy hablando, solo estoy pensando. Voy a hacerle su comida favorita y todo. Y viene el enemigo. Parece que esta pareja se peleó. Ya sé. No le laves las medias, no le laves la ropa, déjale ahí. Y entonces el pensamiento de que quería hacerle la comidita favorita se cambió a, ¿y por qué yo? ¿Cierto o no? Él tiene que pedirme perdón. Siempre yo soy. Y empieza a cambiar. Y el enemigo ni siquiera vio lo que usted estaba pensando, pero él sí se da cuenta de las acciones que vivimos. Y él no añora que haya paz en nuestra vida. Lo que él añora es darle más leña al fuego que está pasando ahí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acercarme a ese Dios maravilloso. Dios está cerca. Dios está cerca. Y le voy a contar una historia. Soy profesora y me encanta contar historias. Había una vez un papá y una mamá, una pareja que recién se casaron. Y anhelaban tanto tener un hijo y tuvieron un hijo. Antes de que naciera el hijo, papá ya supieron que era varón. Estaba ya haciendo su cancha de béisbol en el patio trasero. Ya estaba comprando carritos, ya estaba comprando muchas cosas. Cuando nació el hijo, los doctores le dijeron que no tenía ojos y que iban a nacer sin sus dos ojos y que también no iba a poder caminar. El papá, todo lo que había construido, se entristeció. ¿Pero creen que ese amor cayó ahí? No. El papá cambió todo. Ahora se interesó por la dificultad de su hijo. Y cuando muchos le decían, no va a tener futuro, ¿en dónde va a estudiar? Pobrecito, no, porque así somos las personas, ¿no? Híjole, qué pena. Pero nadie sabe el problema de nadie y nadie sabe el propósito que Dios tiene sobre esa parte. Este niño salió muy intelectual para la música y el papá se dio cuenta porque él tocaba el piano y tocó el piano el papá y el hijo se tranquilizaba cuando tocaba el piano y a veces se dormía con el sonido del piano. Después el papá empezó a pensar y dijo, no, creo que es por este lado. Y empezó a incrementar muchas cosas, a investigar y a asociar y empezó a hacer todo lo hermoso para este hijo. En su escuela fue el mejor músico. Ya estaba tocando en bandas. En su universidad fue el mejor y él fue el que dirigió la banda de su universidad. Pero toda la gente, cuando el hijo llegó ya a tocar la última canción en su universidad, había un viejo atrás de él empujando su silla de ruedas. ¿Quién creen que era ese viejito? Su papá. Su papá se envejeció porque él sabía que su hijo necesitaba de su tiempo. Trabajaba en las noches y pasaba en el día con su hijo. Dormía pocas horas y seguía con la rutina. Yo dije, wow, qué papá. Pero ese es Dios. Usted y yo somos ese hijo en la silla de ruedas. Todos aquí tenemos diferentes dificultades, diferentes cosas. A unos se les hace fácil, a otros no.
pero Dios está ahí empujando su silla de ruedas, empujando para que usted logre el propósito para el que fue creado. Déjese llevar, déjese guiar. Eso es lo que hace Dios. Y termina el versículo 8 y 9 y dice el versículo 8. Y tiene para mí el título, En esto pensad. Qué lindo que es. Pablo nos dejó incluso las cosas que Dios le había puesto. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestra mente debe ser desarrollada. Nadie va a poner buenos pensamientos en nuestra cabeza. Por eso le digo, nuestro entendimiento tiene que tener la palabra de Dios para ser desarrollada. Cuando tenemos la palabra de Dios en nuestra cabeza, entonces podemos pensar en la verdad. Podemos pensar en la honestidad. Podemos pensar en lo puro. Podemos pensar en lo justo, en lo que es respetuoso. Si yo no tengo esto en mi cabeza, voy a pensar en lo vil, en lo irrespetuoso, en lo deshonesto, en lo impuro. Voy a pensar en cosas menos en las cosas que Dios quiere que yo piense. ¿Y qué va a pasar si yo pienso esto? Lo que aprendiste y recibiste y oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿Cómo aprendemos si no estuvimos con Jesús? No sé qué hizo Jesús. Pues leyendo la Biblia, aprendo a lo que Él les dio a sus discípulos y por ende nos dio a nosotros. Juan capítulo 17 me parece que Jesús ora por sus discípulos y dice, no te oro solamente por estos, sino por los que van a venir después. Usted y yo somos ese después, porque los discípulos ya están descansando en paz. Nosotros somos los que vendrán. ¿Y qué vendremos nosotros a hacer? Recibir lo que los discípulos recibieron. Toda poder, toda autoridad que Dios les dio. Lo que oísteis, pero si no he oído nada, yo no nací en el tiempo de Jesús. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que visteis en mí, pero si no le vi a Jesús. Dios no necesita que hayamos vivido en ese tiempo. Lo podemos ver en la intimidad. Lo podemos ver en ese lugar secreto, en ese lugar íntimo. ¿Y qué va a pasar con esto? Que tengo que hacer lo que Él hizo. Tengo que hacer esto. Amar a mi prójimo como a mí mismo. Y el primero que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Esto es lo que me mandó a hacer. No hay de otra. Hermanos, yo no les vine a leer cuentos. Yo les vine a leer la palabra de Dios. Y está aquí. Toda su verdad está aquí. Y después dice, el Dios de paz estará con vosotros. Quiero su paz. Dios está cerca. Para que Él esté con nosotros, acerquémonos. Acerquémonos al Padre. Acerquémonos a Él. Porque Él dice que Él es el pan de vida. Que no ha venido a este mundo sino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué tenemos que hacer primero? Lo primero que tenemos que hacer es celebrar la bondad de Dios. La bondad de Dios es infinita. Y nadie de aquí puede decir, es que toda mi vida ha sido un infierno. Ha de haber habido momentos buenos también. Pero de tanto quejarse dejó de verlos. Celebre la bondad de Dios. Celebre la bondad de Dios. 2, acérquese a Dios. Acérquese a Dios y pídale ayuda. La ayuda viene del Padre. Pedro cuando se hundía le dijo, Jesús, ayúdame. Y dice que al instante Jesús lo tomó de su mano y lo sacó. Todos tenemos ese tiempo de Pedro. A veces nos caemos.
La tercera cosa que tiene que hacer es lleve sus preocupaciones ante Él. Él es un amigo que no defrauda. Él es un amigo que tiene el poder de hacer lo imposible posible en la voluntad que Él tenga. Y la cuarta cosa que tiene que hacer es medite. Medite en todo lo bueno que Dios ha hecho. ¿Cuál de estas 4 cosas se le hace difícil? Analice. Celebre a Dios. Celebre la bondad de Dios. Pídale ayuda. Medite en todo lo bueno. Y acérquese a Dios. Dios está aquí ahora. Él no se ha ido lejos. Solo cierre sus ojos y véalo. Le invito a ponerse de pie.